ya vimos la reproducción en bacterias, protistas y demás. Y vamos a bajar esta parte final donde encontramos la reproducción, pero vamos a parar en la reproducción sexual en esta primera partecita. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de los gametos. Los gametos son las células sexuales que se producen en gónadas u órganos reproductores. El gameto es el espermatozoide y su gónada el testículo en el caso de los machos. En el caso de las hembras, el gameto es el óvulo y la gónada femenina son los ovarios. Los óvulos son células inmóviles de mayor tamaño que los espermatozoides y el más grande que existe es el huevo. Los espermatozoides son pequeños, sin muchos nutrientes y pueden desplazarse gracias a un gran flagelo que poseen. Pero más adelante nos adentraremos en esto, aunque ustedes ya han visto algunos videos sobre las características que ellos tienen. Vamos a ver los tipos de fecundación. Puede ser externa para los animales que viven total o parcialmente en el agua, es decir, que son acuáticos, y es interna cuando los machos introducen sus espermatozoides en el cuerpo de la hembra. Vamos a ver que los animales van a tener un desarrollo embrionario diferente. Puede ser oviparismo, viviparismo u ovoviparismo. Oviparismo. El embrión se desarrolla dentro de un huevo que la madre expulsa al exterior. Está en aves, insectos y la mayoría de reptiles. ¿Qué sucede con este huevo? Este huevo le da protección y nutrición al embrión. Va a estar por fuera de la madre y allí solito se va a desarrollar. En el viviparismo, el embrión necesita totalmente de la madre. Se desarrolla dentro del cuerpo de ella y de ella recibe nutrientes y oxígeno. ¿Quién lo tiene? La mayoría de los mamíferos. Y en el ovoviviparismo, el embrión se desarrolla dentro de un huevo que la madre protege en su interior. Están algunos tiburones, serpientes y lagartos. Pero ¿qué pasa? La madre solamente le da protección, no le da nutrientes ni nada más, sino que tiene el huevito dentro de ella. Luego vamos a ver que hay dos tipos de desarrollo. El desarrollo directo, que consiste en alcanzar el grado de madurez sexual sin cambios morfológicos, es decir, externos aparentes, excepto el aumento del tamaño. Y el desarrollo indirecto, que consiste en que el animal surge de un huevo en estado larvario y para pasar al estado adulto debe sufrir cambios acusados de su morfología. A veces existen distintos estados larvarios. Cuando hablamos de el desarrollo indirecto, estamos hablando de metamorfosis, reproducción en animales, en invertebrados. En los vertebrados vamos a tener algunos hermafroditas, algunos que tienen sexos separados y fecundación interna o externa. Van a haber vivíparos y ovíparos. El dimorfismo sexual es muy importante. Está en la mayoría de especies. Son las diferencias morfológicas, es decir, de la estructura física, y fisiológicas, es decir, del funcionamiento del organismo, que caracterizan y diferencian a los dos sexos de una especie en mayor o menor grado. Es la diferencia física entre machos y hembras. Y podemos verlo, por ejemplo, en los leones, como el león tiene su melena más grande que la de la hembra. Podemos verlo también en los pavos, como el macho tiene sus alas coloridas y la hembra es pequeñita y es más sencillita. Ahora el cortejo. El cortejo fue el video que vimos. En el cortejo vamos a ver cómo se van a dar unos rituales para llamar la atención del otro sexo. Generalmente el cortejo lo hacen los machos para atraer a las hembras, pero puede darse también de las hembras para atraer los machos. Eso es un sistema de signos y señales para poder llegar a tener cópula y tener descendencia,
que es importante para ellos para mantener la especie. Crías, las cuales pueden estar sincronizadas habitualmente con estaciones particulares, para que los jóvenes tengan más oportunidades de sobrevivir. En la zona templada, la cría ocurre casi siempre en primavera y en otoño. En el trópico está asociada al periodo de lluvias o periodo seco. También pueden ocurrir a lo largo del año o estar sincronizada con el momento cuando hay más frutos para poder obtener buen alimento. Recordemos que, por ejemplo, en las aves se da según la época del año o ellas viajan para poder llegar a un sitio más adecuado cuando sea el invierno para poder tener crías en un tiempo más adecuado donde puedan sobrevivir. Luego sigue el cuidado parental. El cuidado parental es antes y después del nacimiento. Cuando yo les hablo en el cuadro que hay que llenar, se los pido antes del nacimiento, pero vamos a ver cuáles son las características que tiene. El cuidado parental para después del nacimiento es toda la protección y enseñanza que le da la madre o el progenitor a su descendencia. Y en algunos casos es solamente enseñarle, sacarlo para que lo empujemos y empiece a caminar, a desplazarse por él mismo. En otros es alimentarlo o protegerlos dándoles a ellos mismos alimentos, como ocurre en las aves. En el segundo caso, del cual estábamos hablando antes, es cuando se da el oviparismo y el viviparismo, que es dentro de la madre antes de obtener el desarrollo o ya el nacimiento como tal. Vamos a ver en peces qué sucede. Su reproducción estrechamente relacionada con el medio acuático. La mayoría tienen fecundación externa y reproducción ovípara. Vamos a tener vivíparos, ovovivíparos y ovíparos. Vivíparos paren a su cría ya como juveniles completamente formados. Tienen su fecundación interna y más o menos se dan en especies de los eslamobranquios o peces cartilaginosos para poder esa estrategia vivípara de reproducción. Ejemplo, tiburones y rayas. ¿Qué van a tener ellos? Sus aletas ventrales las van a tener en forma de órgano copulador. Los ovovivíparos también tienen fertilización interna. Los huevos son retenidos por la madre hasta la eclosión, pero la nutrición del embrión no depende de la madre, sino del vitelo del huevo. Aquí vamos a tener a los groupies, a los mollies y a los platíes. Y van a tener algo especial, que los machos van a tener una aleta anal llamada gonopodio, que se modifica para introducir los espermatozoides en la cavidad ovárica de la hembra. Los ovíparos van a ser la mayoría de peces marinos y en estos los huevos son expulsados al medio y la fertilización es externa. Les recomiendo para que ustedes observen este videíto que no lo mencioné antes, pero aquí está, se llama Cómo nace un pez y es de Berenice Castillo y ella va a empezar a dar las características que tiene el pez cuando es ovíparo o ovovivíparo. Entonces ya saben cómo nace un pez. Observemos ahora entonces cómo se da la reproducción en anfibios. En anfibios vamos a tener que ellos en su mayoría se van a reproducir en el agua, es decir, van a tener fecundación externa en ranas y sapos o interna si va a ser en el caso de las salamandras. Vamos a ver que el embrión carece de membranas extraembrionarias, en particular de amnios, y por eso pues, se llaman amniotas. Ellos van a pasar por una fase terrestre y una acuática, por eso se llaman doble vida, y resulta que ellos van a tener los sexos separados, es decir, dioicos y dimorfismo sexual. Vamos a ver entonces
las diferentes características que van a tener, y algo muy importante en ellos es que existe algo que se llama el amplexo. ¿Qué es el amplexo? El amplexo es un abrazo en el cual en muchos casos la hembra queda en la parte baja, el macho arriba, y él le da un abrazo. Ella empieza a soltar los huevos y él a soltar los espermatozoides sobre los huevos. Entonces no hay una cópula interna, sino que solamente van saliendo los huevos y los espermatozoides de cada uno para fecundarse ya en el agua. Vamos a mirar, para ayudarnos más, este video que se llama Anfibios, Reproducción y Homeostasis. Muestra también algo muy importante, que es la metamorfosis. Entonces aquí nos muestran los diferentes casos, los diferentes tipos de anfibios, qué características tienen y cómo se va a dar su fecundación. Este video es el apareamiento ya no en anfibios, sino en reptiles. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen huevos, tienen respiración a través de pulmones, y estos huevos que van a tener van a proteger al embrión de la desecación porque tienen líquido amniótico, tienen su cáscara muy dura y van a estar adaptados a sobrevivir en condiciones de sequedad. El comportamiento reproductivo está influenciado por la temperatura y el fotoperiodo, que vamos a ver en el video que les voy a recomendar. Los órganos copuladores pueden ser dobles como en serpientes. Las serpientes tienen 2 hemipenes que salen y pueden darse la reproducción a la vez con varias hembras. O puede dedicarse a una sola hembra y dejarle un hemipene, salir de él, o sea, soltarse el hemipene de él y dejárselo a la otra hembra para seguir reproduciéndose con ella. Ellas tienen una característica especial en algunos casos, y es que por mucho tiempo se enredan varias para poder tener la cópula, pero solamente una logra fecundar a la hembra. Vamos a ver también en tuátaras, es decir, esfenodontes que no tienen órganos copuladores. Los reptiles son dioicos, tienen reproducción interna y son son ovíparos, excepto en algunos casos como las víboras, las serpientes marinas, que son animales ovovivíparos. El apareamiento de los reptiles va a tener una parada nupcial efectuada por ambos individuos, y durante este periodo la actividad aumenta entre los machos y se producen luchas. En presencia de una hembra, el macho tratará de estimularla. Luego de tener la cópula, la hembra pone los huevos transcurrido un tiempo que depende de la especie y de la temperatura del ambiente. El periodo de la incubación es variable según la temperatura del nido y más o menos va de 6 a 12 semanas. Para ellos les voy a recomendar el apareamiento de coco, especialmente desde los últimos minutos, donde vamos a ver cómo se hace cuando es controlado el apareamiento entre cocodrilos. Ante todo está al final, cuando termina teniendo cópula con ellas. Vamos a ver la reproducción en aves. Poseen dimorfismo sexual. Los machos suelen ser muy vistosos para atraer a las hembras, y durante las épocas de cría se da un cambio muy importante en el comportamiento de las aves. Van a tener acrobacias, van a tener cortejos donde son movimientos, pero también son cantos que son específicos para su hembra o para su macho. Y vamos a ver también algo muy especial, que la mayoría son monógamas, es decir, solamente tienen una pareja. Vamos a aprender de ellas que son ovíparas, y en la mayoría de las especies solo es funcional el ovario y el oviducto izquierdo, excepto en algunos casos como los patos. Vamos a ver entonces cómo se da esa fecundación en esta parte, y lo vamos a buscar aquí en este videito. Aquí nos muestran cómo se va a formar el huevo en la reproducción de una gallina.
que se lo recomendé para que ellos hagan también unos ejercicios. Luego vamos a ver aquí en esta parte la reproducción en mamíferos. La fecundación es siempre interna y los testículos van a estar al interior o van a estar al exterior, en una bolsita denominada escroto, que lo que hace es protegerlos y darles una temperatura diferente si están por fuera al interior del organismo, para poder que se dé la maduración de los espermatozoides. Vamos a ver aquí cuánto dura la gestación de los mamíferos y vamos a ver en esta parte cómo ocurre cómo es la estrategia reproductiva entre ellos. Lo vimos en animales sobrenaturales y vamos a verlos aquí en este video, pues que es especial para canguro, pero está recomendado Estrategia Reproductiva del Canguro de Luis Esteves y Eva Salmerón, para ver diferentes características. Vamos a ver en este enlace que está al final en Aula Planeta de Botanical Online las características del sistema reproductivo de los mamíferos, qué sucede con los que no son placentarios y cuáles son los casos especiales que son ovíparos como Echidna y los ornitorrincos, como la relación de la reproducción con la temperatura y con la vida del medio terrestre. Entonces, para ampliarlo lo vemos en esta parte y así terminaríamos la parte de reproducción sexual. Algo que también les había recomendado para que trabajen es ver estos cortejos animales exageradamente locos. Les recomiendo leerlos y ampliar uno de ellos.